Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva entrega para agregar más funcionalidades a la simple herramienta que hicimos el día de ayer. Bueno, empezaremos rápidamente agrandando las dimensiones de la aplicación en sí y lo primero que vamos a hacer es agregar una opción o característica para autodetectar los dispositivos sin la necesidad de darle el botón Detect. Lo que haremos en este caso en primer lugar es colocar el control checkbox, que como su nombre indica es una pequeña cajita o espacio para marcarla. Y dependiendo de si está marcado o no, la lógica se aplica. Bueno, lo primero que vamos a definir es el evento que ocurre cuando cambiamos el estado del control, ya sea marcado o no marcado. Y eso lo hacemos fácilmente dándole doble clic al control, el cual creará el evento. Y bueno, lo que vamos a decir es que el botón de detectar, la propiedad enable, tiene que ver si está habilitado o no, dependerá. Primero vamos a regresar rápidamente aquí y vamos a cambiarle el nombre. Le pondremos el nombre CBox Auto Detect. CBox, que viene de checkbox, y Auto Detect de autodetectar. Hay que hacerlo de manera explícita, más fácil para nosotros los humanos. A la computadora no le importa, pero a nosotros sí le importa, sí nos importa que se entienda. El texto será autodetect, bien explícito. Vamos a poner, muy bien. Ok, volvemos para acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que el botón de detectar estará habilitado siempre y cuando no se marque la opción en el combo box auto detect. Y la lógica es simple. Si está marcada la opción de autodetectar, el botón de detectar no está haciendo nada porque ya la aplicación lo detecta automáticamente. Eso. También el Save Devices, que vendría siendo el combo box, tendrá el mismo destino que el de arriba, solamente que yo ahí lo que dije fue, bueno, vamos a utilizar el estado del botón, como ya el botón verificó la condición, pues simplemente el Save Devices, como queremos que se habilite e inhabilite de la misma manera, pues podemos utilizar el estado de ese control. Pero bueno, no vamos a enredar la cosa, simplemente vamos a colocar la misma condición, simplemente para que supieran que también es posible. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable, que esa variable representará el dispositivo Android seleccionado siempre. Y de esa manera, pues hay un mejor control del teléfono que se está manejando. De la siguiente manera vamos a crear la variable Android Device Serial. Será privado para que nadie más tenga acceso. String Android SN, que será igual a ese valor literal de un string. También hay otra manera de definir una variable de tipo string vacía, y es utilizando esta forma, que sería mencionando el tipo string punto empty. Empty al final es un campo de solo lectura. Es una variable que de manera predeterminada viene vacía, uno lo usa así también. Lógicamente uno diría, bueno, pero se ahorran más líneas simplemente haciéndolo de esa forma. Pues la verdad es que sí, pero en lo personal yo suelo utilizarlo de esta manera. No sé, es la costumbre con la programación orientada a objetos. Muy bien. Y aquí lo que vamos a decir es que siempre y cuando se cambie ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre y cuando se cambie la condición para que se detecte automáticamente los dispositivos, ¿no? Esta variable será vacía
y el combo box siempre pasará a inhabilitarse. ¿Por qué? Porque se necesitará que manualmente se escaneen los dispositivos si el botón está habilitado. Creo que sería la lógica más cómoda. Nosotros vamos a probar eso luego de que... Bueno, sí podemos probarlo ahora. Vamos a seleccionar el form y vamos acá donde dice... Bueno, me voy a colocar un poco a la izquierda. Start Position. Y vamos a seleccionar Center Screen. Para que de esa manera la aplicación siempre se abra en el centro del monitor, ¿verdad? De la pantalla. Y de esa manera yo no tenga que estar arrastrándolo para ningún lugar. Muy bien, vamos a iniciar. Y sin lugar a dudas tenemos la interfaz principal. Si le damos a detectar no pasará nada porque realmente no hay dispositivos conectados. No tengo mi teléfono conectado. Y si marcamos la opción de Auto Detect, el botón se inhabilitará. ¿Por qué? Pues porque realmente no hace falta seleccionar nada. Sin embargo, el botón de Reboot, pues ese sí que no se encuentra habilitado. Porque él no sabe qué hacer. Y vamos a corregir eso. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a crear, o mejor dicho, utilizar un panel. Que un panel no es más que un control donde puedes introducir más controles. Un contenedor sería el término más acertado. De esa manera, si yo inhabilito este control, el panel, se inhabilitarán todos los botones y todo lo demás que se encuentre dentro. Lo cual es súper bueno porque sin lugar a dudas queremos ahorrar tiempo y código a la hora de habilitar o inhabilitar opciones. Muy bien, vamos a poner el botón bien cómodo. Vamos a minimizar un poco este tamaño. Y vamos a trabajar ahora con Rich Text Box. Y este control lo utilizaremos para mostrar un log, la información de todo lo que va ocurriendo en la herramienta. Y bien, redimensionamos y vamos a cambiar dos propiedades. La propiedad número 1 será el texto. Así vamos a utilizar este que se ve más bonito, con un tamaño de 10 9.75 de tamaño. Y también vamos a habilitar en la propiedad read only, que como su nombre en inglés indica solo lectura, vamos a cambiar el valor, que en este caso es un booleano, a verdadero, para que, bueno, como ya lo acabo de decir, solamente podamos leer lo que dice y no podamos introducir texto, porque sería una falta de respeto a la herramienta. También vamos a cambiar un poquito la tonalidad trasera del texto. Bueno. Y los botones también vamos a darle un toquecito un poquito más llamativo, no sé, podría ser ese. Bueno, sí, quiero ese. También el flat style, que viene siendo la manera representativa del botón, podemos ponerlo como un pop-up y que de esa manera se puedan mostrar los bordes. Bien, el botón principal es Reboot. Vamos a agregar unos cuantos botones acá. Vamos a copiar este. Control C. Control V. Control V. Control V. Y fíjense que cada vez que yo coloco un botón, tengo que reacomodarlo manualmente. Esto también se puede solucionar simplemente seleccionando el contenedor de los botones, que en este caso es panel 1. Vamos a cambiar el nombre y ponerle panel buttons, el panel de los botones, bien explícito. Vamos a agregarle un borde de fix a single, un borde bien
fino. Y ahora vamos a hacer lo que le mencionaba casi ahora. Y con esta propiedad llamada doc, podemos seleccionar de qué manera queremos orientar los controles dentro de la misma. Si nosotros queremos que todos los controles se vayan al fondo, perdón, eh, es el botón que hay que seleccionar en sí. Si seleccionamos este botón y decimos, bueno, queremos que vayas al fondo del contenedor, pues le damos acá y automáticamente, si yo selecciono a todos y le damos que todo el mundo se vaya al fondo, el problema resuelto. O se vayan hacia arriba, pero bueno, seguiré copiando y pegando los controles y acomodándolo manualmente. ¿Por qué? Pues porque me place, al final es una decisión personal. Bueno, tenemos diferentes opciones para reiniciar. Vamos a reiniciar en modo recovery. Reboot to recovery. Reiniciar a recovery. Bueno, creo que esta parte del vídeo la voy a copiar y la voy a cortar porque realmente es fácil escribir el texto, ¿verdad? Muy bien, ya terminamos de colocar el texto. Ahora vamos a cambiar el nombre de los botones de manera interna. Fíjense que el primer botón se llama BTN o BTN Reboot. El segundo ya tiene un nombre que le dio automáticamente al framework. Vamos a ponerle BTN Recovery. BTN Fastboot. BTN DL. Y BTN DL, Download. Bien, también vamos a agregar un botón bien bonito aquí que se llame Remove FRP o Remover FRP. BTN Remove FRP. Y por último, pero no menos importante, perdón, Remover FRP. Vamos a agregar el botón para Remove Samsung Updates. O remover actualizaciones de teléfono Samsung. Sam Updates. Con la tacañería, ¿verdad? Remove Samsung Updates. Muy bien. Creo que ya tenemos la estructura básica. Y aquí vamos a cambiarle el nombre en vez de 1.0 será 2.0 porque es la versión renovada, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora a trabajar con cómo la herramienta va a reaccionar a la hora de estar autodetectada. O sea, cómo ella sabe que lo que tiene que hacer. Pues de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a modificar el botón de detectar. Bueno, en sí no es el botón de detectar. Será el evento a la hora de cambiar los dispositivos. El botón de reiniciar ya no será el que se habilite o no. El que se habilitará o no será el panel de los botones. Porque recuerden que como se encuentran todos dentro del contenedor, si el contenedor se habilita o no, así mismo le ocurrirá a todos los botones. Que de manera predeterminada los botones están inhabilitados. Vamos a habilitarlos todos. El que debería estar de manera predeterminada inhabilitado es el panel en sí. Por razones obvias, todavía no hemos detectado ningún dispositivo. Y en la opción de autodetectar, pues también vamos a habilitar el panel de los botones, siempre y cuando autodetectar sea verdadero. Si autodetectar es verdadero, los botones siempre van a estar disponibles porque en el momento de la ejecución es que se va a dar cuenta si hay un teléfono o no. Pero si autodetectar no es verdadero,
pues se va a inhabilitar porque necesitaremos manualmente detectar el dispositivo. Esa es la lógica. Panel buttons.enable será igual a siempre y cuando, perdón, siempre y cuando CBox Autodetect esté marcado, por lo que le acabo de explicar casi ahora. Y si no entiendes, solamente retrocede 20 segundos. Así de fácil. Muy bien. Todo claro hasta ahí. Vamos a regresar al evento de este botón dándole doble clic. Y cuando le damos doble clic, se guarda el dispositivo actual dentro de eso y eso. Pero ya eso no hace falta. ¿Por qué? Porque el dispositivo actual se debería guardar en esa variable, pero no está ocurriendo. Eso lo vamos a solucionar ahora mismo. Lo primero que vamos a hacer es eliminar esta línea. Va a ocurrir este error, pero lo corregimos ahora. Iremos al evento que ocurre cuando se selecciona un dispositivo. Y aquí vamos a decir si el dispositivo seleccionado es mayor a 0, si el índice del dispositivo seleccionado es mayor a 0, pues simplemente Android SN será igual a la representación en string del elemento seleccionado, que es sumamente fácil. CB Devices, que es el combo box, buscamos la propiedad Selected Item y luego, llamamos el método toString. Fíjense que todo el mundo que se encuentra dentro de C# tiene ese método de manera predeterminada agregado. Y la razón, bueno, todas las variables. Y la razón es simple y es que como C#, abrazando tanto la programación orientada a objetos, todo lo trata como un objeto. Y pues ese es el método predeterminado que traen los mismos. Bien, si hay un dispositivo seleccionado, pues se asigna ese valor. De lo contrario, pues simplemente Android SN será igual a nada, vacío. Regresando al botón de reiniciar, recuerden que el método recibe como atributos el comando que se quiere ejecutar y el serial. En este caso mandaremos Android SN. Pero fíjense que cuando uno llama el botón de reiniciar, pues tiene la palabra reboot, que sin lugar a dudas se ejecuta a través del comando adbsmd. Y todo bien, pero podemos hacerlo más bonito. ¿Y de qué manera? Bueno, vamos al explorador de archivos, vamos a utilidades, vamos a ADB. Y aquí debajo vamos a agregar rápidamente una nueva función. Una nueva función para reiniciar el teléfono. Pero no será simplemente para reiniciarlo normalmente, sino en diferentes modos. ADB Reboot. Todo bien hasta ahí. Pero Starling, ¿y por qué no usamos de la otra manera? No hay que crear método ni nada por el estilo. Pues por lo que voy a hacer ahora. Lo primero que vamos a hacer aquí es agregar enumerate reboot. Vamos a enumerar literalmente utilizando internal enum reboot. Lo que uno hace es que en vez de uno de manera explícita decirle el comando, bueno, quiero que me reinicies el teléfono, use el comando reboot bootloader, reboot edl, y bueno, mandando todo a través de atributos, pues podemos enumerar los tipos de reinicios y a la hora de programar o ejecutar la función es más fácil de recordar porque vamos a tener un parámetro explícito. Y bueno, te lo voy a explicar ahora. Normal, vamos a reiniciar de forma normal. También vamos a tener el modo
recovery, fastboot, que al final es lo mismo que bootloader, EDL y download. Bien, todo fácil. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a copiar esto que está aquí, y lo que se va a recibir como un parámetro dentro de la función adb_reboot será igual a un objeto del tipo enum reboot y le llamaremos modo. Y aquí dentro, bueno, podemos hacerlo de dos maneras el trabajo. El número uno es utilizando un if y luego diciendo, bueno, si está en ese modo, ejecútame esto, si está en ese modo. Pero vamos a utilizar un switch porque a mí en lo personal me gusta de manera didacta variar con el análisis de las condicionales. Hacemos un switch que analizará lo que represente la variable modo y dependiendo del tipo se ejecutará un caso diferente. Bueno, en el caso de que reboot sea normal, dos puntos, aquí la estructura básica del switch es que al final de ejecutar lo que se condiciona, pues se llama la palabra break, la keyword, palabra clave, y eso lo que hace es, el break lo que hace es romper la condición, pues así como lo dice de manera ya explícita. Solo lo que vamos a hacer es que si es normal, se ejecutará el comando adbcmd reboot. Y también vamos a definir aquí que se reciba un serial. Rename Genesis para que sea más explícito. Y fíjense que vamos a hacer aquí una corrección interna porque en el comando adbcmd, bueno, no hay que hacer ninguna corrección interna porque esta función ya se encarga de analizar si el serial está vacío o no. Como esta función es la que se está llamando desde esta, no hay que hacer una doble corrección de esta condición. Ella lo hace una sola vez. Así que está bien, simplemente aquí vamos a enviar el SN que recibimos a través del método adb_reboot. Y bueno, ya lo que viene es sumamente fácil. Copiar y pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, pegar, pegar. Bien, lo que vamos a variar aquí es el caso. Recovery, fastboot, EDL y download. Y bueno, los comandos no solamente va a variar la condición, sino también el comando. El comando en el caso de recovery es, adivina, recovery, reboot recovery, bootloader en el caso del modo fastboot, EDL en el caso del modo DL y el más difícil, download en el caso de download. Y bueno, sin lugar a dudas ya tenemos configurada la función de adb_reboot, copiamos, vamos acá y ya lo vamos a hacer más bonito. Cuando vayamos a reiniciar de manera normal, simplemente llamamos la función, el que recibirá el modo, que será reboot normal, y el SN será igual a la variable que igual el SN. Miren qué fácil, ya tenemos eso resuelto. Porque en el video de ayer, que duró 52 minutos si no me equivoco, con un solo botón, pues simplemente porque se estaba preparando la estructura básica para ejecutar todos los códigos, pero no es que siempre es tan complicado. Muy bien, vamos entonces a definir los demás botones, que será una chulería. Seleccionamos este y este no. Le damos doble clic y ya automáticamente Visual Studio creó el evento de todos los botones. Así de fácil. En el recovery vamos con adb_reboot. Y pues así de fácil ya el teléfono se va a reiniciar en modo recovery. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Y vamos a pegar. Y bueno, todo se va ejecutando bien. En teoría vamos a cambiar aquí. Será en modo fastboot. EDL.
y download. Y ya tenemos todos los botones funcionando. Qué sencillo. Pero nos está faltando algo, ¿verdad? Verdad. Lo que nos está faltando es la interacción con la pantallita aquí que hará trabajos bien simples, pero necesarios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir tres funciones. La primera función lo que hará es limpiar lo que tenga el logger o la pantalla, lo que registre lo que ocurrió en la herramienta, ¿verdad? Y llamaremos a la función text, porque al final lo que vamos a representar o lo que queremos que se represente es el texto en pantalla, ¿verdad? Y esta función lo que hará es que el rich textbox 1, que le vamos a cambiar el nombre claramente, ejecutará el método clear y de esa manera, como dice la descripción que trae, limpiará todo el texto de el control de texto. Valga la redundancia. Vamos a cambiarle el nombre aquí arriba, vamos a ponerle, a mí lo personal me gustan los prefijos, rich logger. Ese logger está bien rico, ¿verdad? Muy bien, tenemos una función que para borrar todo el texto, vamos a crear otra función que será para enviar texto y que además también podemos definir si queremos el color del mismo. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Lo primero lo que ocurre es que a la hora de nosotros adjuntar o enviar un texto a ese control, debemos de primero definir el color que tendrá ese texto y luego enviarlo. No de manera contraria, porque si no se enviará con el color actual y luego aplicará el cambio cuando ya no nos hace falta. De esa manera vamos a Rich Logger, vamos a Selection Color y seleccionamos el color que venga de manera en el parámetro, ¿verdad? El color predeterminado será el negro. Eso lo vamos a corregir ahora. Muy bien, ya luego de definir el color, pues simplemente vamos a adjuntar el texto en el control. Vamos a Rich Logger, Append Text, literalmente significa adjuntar texto, y se adjuntará el texto que enviaremos en el parámetro. Muy bien, ya vamos con dos funciones, y la tercera es text, que recibirá el parámetro text también, y no se definirá ningún color. ¿Por qué? Porque al final será así tipo recursivo, un llamado al método anterior donde enviaremos el texto que recibimos en el método actual y definiremos el color black. Hay que resaltar que los colores que estamos utilizando a través del punto, que al final son colores predefinidos, estáticos del sistema, también se puede definir a través de la función from argb o desde un nombre y de esa manera tener más control con la paleta de con la paleta de colores. Pero no queremos complicarnos la vida, así que simplemente vamos a enviar el color negro. Muy bien, todo bien claro hasta ahora. Vamos a probar esas tres opciones. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar arriba el botón. Perdón, vamos a definir arriba el llamado a la función text y diremos rebooting. Le vamos a compilar, control V y abrimos la herramienta. Le damos a autodetectar para que los botones se habiliten y no necesiten de detectar ningún dispositivo. Y si le damos a reiniciar, pues ahí dice reiniciando. Bueno, y realmente no reiniciará nada porque no hay nada conectado. Si le damos a reiniciar, pues ocurre esto que yo en lo personal quería que ocurriera. Porque fíjense que el texto anterior nunca se va borrando, simplemente aparece adelante del viejo
y no queremos eso. ¿Y cómo lo corregimos? Pues de la siguiente manera. Déjame pensar. Ya pensé. Lo que vamos a hacer es que cada vez que se ejecute un proceso, este proceso llevará a cabo unas tareas iniciales y unas tareas finales. Será así para que todo el mundo se porte bien, todo el mundo camine por las rayas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear una función llamada run. Creo que run está bien. La cual recibirá como parámetro una acción. Una acción es un delegado que viene de manera predefinida en el sistema. Es como que dentro del parámetro, en vez de nosotros mandar una variable, lo que vamos a mandar es lo que ocurrirá. So, si nosotros mandamos como parámetro, yo quiero que me cierre la herramienta cuando yo le dé el botón exit. El exit llamará la función run y luego run ejecutará la acción. Así de simple es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, simple dentro de lo que cabe, ¿verdad? So, dentro de run vamos a ejecutar un proceso inicial. El proceso inicial será que eliminaremos el texto del logger usando el método text, que cuando no tiene ningún parámetro pues ejecuta eso, ¿verdad? Muy bien. Luego de que se elimine el texto, vamos a ejecutar job. Y luego de ejecutar job, que eso es lo que recibimos como parámetro, aquí debajo vamos a definir. Fíjense que yo estoy haciendo esto a través de un try catch para que el try ejecute todo correctamente sin ningún problema. Pero si ocurre algún error, o en este caso, en el caso de la programación, se llaman excepciones, el programa sepa cómo manejar esos errores, que ayer no lo hicimos, pero hoy es una nueva oportunidad, ¿verdad? Y lo que vamos a decir es que, bueno, cuando ocurra un error, vamos a llamar a la función text, la cual tendrá un string formateado, y el string formateado hará dos saltos de línea para estar un poquito más debajo del texto anterior y dirá error, el cual tendrá dentro el objeto de tipo excepción, que eso es lo que, bueno, catch, técnicamente, si uno lo menciona de manera coloquial, es como uno dice agarrar, así como vamos a atrapar el error. Sería la explicación más literal. Cuando se atrapa el error dentro del objeto X, hay una propiedad que se llama message, y ese mensaje es el error que ocurre. Pues así de fácil se muestra el error. Y entonces finally, lo que vamos a hacer es que bueno, primero que nada, finally, que es opcional a la hora de definir un try catch. Finally es lo que ocurre al final del try catch. Así mismo como lo acabo de decir. Lo que estamos haciendo al principio es que borramos el texto. Lo segundo que hacemos es que ejecutamos la tarea. Si ocurre algún error, pues se muestra el error. Y fíjense que, para que lo sepan, en dado caso de que se le haya olvidado, cuando ocurre un error ya la ejecución se detiene. O sea, no es que aquí va a ocurrir un error y luego el teléfono va a seguir. No, no. Ya se ocurrió un error, por lo menos en este caso, y como no estamos ejecutando otro proceso en segundo plano, y ahí se detuvo el proceso en sí. Y finalmente lo que haremos es darle permiso a la herramienta para que pueda seguir ejecutando procesos. Pero ¿cómo así? Bueno, vamos a explicar primero, vamos a causar un error y ver por qué lo que yo acabo de decir es necesario. Nada mejor que probar para aprender. Bien, le damos a autodetectar.
le damos a reboot y sin lugar a dudas cuando le demos a reboot sigue ocurriendo eso y es porque todavía, aun si definimos la función run, se sigue ejecutando fuera de la misma. Bueno, vamos a corregirlo. Reboot. Y bueno, esto lo hacemos de una manera relativamente sencilla. Vamos a llamar a la función run y recuerden que necesitamos una acción. Lo que vamos a hacer es que digamos new action y la nueva acción tendrá dentro una función. Lo que vamos a hacer es que utilizaremos una expresión de lambda. Bueno, ojalá que no se le complique la cabeza, pero al final no es algo tan difícil. Aquí lo que estamos utilizando es una expresión para obviar la necesidad de nosotros decir, bueno, vamos a crear la función interna, función, que me diga a mí que lo que, vamos a comentar todo, vamos a copiar eso, vamos a comentarlo, y aquí técnicamente es lo mismo, que yo mande como parámetro una función que ya se encuentra en otro lado, que hacerlo de esta manera. Yo si por ejemplo, si corro esto y le doy a reboot, pues me va a saludar muchas veces ahí. Fíjense que ya no se repite el nombre porque como se está ejecutando desde la función run elimina el texto siempre. Pero sin lugar a dudas ya vemos que puede funcionar de esa manera o también puede funcionar utilizando esa expresión. Paréntesis vacíos porque es una simulación de función sin parámetros y luego signo de igual, signo de mayor que y bracket abierto y bracket cerrado. Será lo mismo que definir la función arriba, pero no queremos hacer eso. Por eso lo hice así. Lo que se enviará siempre será este comando y este texto. Ya sin lugar a dudas, cuando se ejecute el proceso siempre se eliminará la palabra reboot. Muy bien, vamos a compilar, vamos a llamar a la función, habilitamos AutoDetect y sin lugar a dudas ya no se repite. Pero si Stalin le da rápidamente, si muchas veces rápido, tampoco pasa nada, por lo menos de manera visual. Pero sin lugar a dudas, este proceso puede que se ejecute dos veces al mismo tiempo, porque Stalin le dio demasiadas veces. Y bueno, hay dos maneras de corregir el problema. La opción número uno es que nosotros inhabilitemos todos los botones cuando se ejecute el proceso y se habiliten al final, o que utilicemos una variable booleana que sea, por ejemplo, busy, y que cuando busy sea verdadera y se trate de ejecutar el proceso, se salga. ¿Por qué? Porque busy está trabajando. Y cuando llega al final, en finally, y busy se defina como falsa, ya no va a estar ocupado y se podrá llamar nuevamente. Pero no nos vamos a complicar la vida, vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Lo que ocurrirá es que cuando se ejecute un proceso, el panel pasará a falso. El parámetro verdadero habilitado pasará a falso para que se inhabiliten todos los botones. Y de esa manera, pues ya problema resuelto. Y de igual manera, cuando lleguemos al final de todo esto, el panel pasará a verdadero y de esa manera pues todos los botones se habilitarán. Aquí vamos a copiar y pegar para que todos los botones de reiniciar siempre se ejecuten a través de la función run y ejecuten las tareas necesarias para la armonía de la herramienta. Pegamos acá, pegamos acá, pegamos acá, pegamos acá y ahora vamos a copiar y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar. Bueno, yo hubiera podido hacerlo así desde un principio, pero sin lugar a dudas necesitaba la intriga de que me presten atención. Bien, compilamos y si le damos a reiniciar, aunque quizá no se percate tanto,
Los botones se inhabilitan por un momentito, no se nota tanto porque lo hacen muy rápido y más porque no hay ningún dispositivo conectado. Pero los botones se inhabilitan habilitan y habilitan rápidamente. Muy bien, ya eso está funcionando. Eh, reiniciando, reiniciando. Aquí vamos a cambiar el texto que se mostrará dependiendo del reinicio. Y bueno, ya todo el texto ha sido definido. Vamos ahora a la opción de remover FRP. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De una manera bien explícita o implícita? Implícita en este caso, vamos a ahorrar tiempo. Le vamos a dar doble clic al botón de remover FRP, se creará la función. Vamos a pegar, perdón, vamos a copiar esto porque queremos la estructura básica a la hora de ejecutar el proceso adecuadamente. Y aquí vamos a colocar el texto de removing FRP. Y entonces, ¿cómo vamos a remover el FRP? Bueno, de la siguiente manera. Con la función que ya tenemos creada, vamos a ejecutar el comando adb adbcomando, que recibirá como parámetro lo que queramos eh, ejecutar en el Android. El SN será igual a la variable Android SN, que ya explicamos por qué ella existe, por qué se llama así y por qué es nuestra mejor amiga. Y el comando que enviaremos será shell content, y lo otro no lo diré porque no queremos gastar todo el día. Y pegamos. Eso no va. Es un salto de línea. Y pues así de fácil. Ese comando se encuentra en internet. Ni siquiera hay que memorizarlo porque se encuentra en todos lados. Simplemente buscas Android FRP ADB y pues te aparece. Hay dos maneras de ejecutar este proceso y es mandando el comando directamente, o si nosotros queremos, vamos acá para hacerlo más bonito. Vamos aquí debajo de adbcmd, vamos a crear una función que se llame run adb shell command, para que se ejecute un comando directamente en el shell del dispositivo. Es sumamente sencillo. Adb shell, el parámetro será comando y el string será sn, todo bien fácil. Y lo que vamos a hacer es que dentro del shell llamaremos a la función adbcmd, la cual tendrá, vamos a hacerlo ahora con string concatenados para variar un poco las cosas. Y lo que se enviará como siempre o como prefijo del comando será la palabra shell, porque es un comando que se ejecutará desde allí. Y yo lo que voy a hacer en este caso es que siempre que se manda un comando a través del shell, lo voy a hacer dentro de unas comillas dobles, porque de esa manera hay más precisión a la hora de manejar comandos que tengan espacios y que podrían causar errores a causa de ellos. Entonces yo lo hago de esa manera. Vamos con el slash dos puntos. Si no lo hacemos así y simplemente dejamos los dos puntos, pues el C# pensará que ya nosotros acabamos de definir el valor del string y ocurrirá un error. Por eso hay que hacerlo a través de un carácter especial. Slash dos puntos, eso significa dos puntos. Bien, vamos a sumar el comando que recibimos como parámetros y también vamos a sumar. Y regresamos ya con auriculares cargando. Bien, como les decía, y lo que se va a concatenar al final es el cierre de la comilla doble. Así de sencillo, ya tenemos un ADB shell funcionando de la manera más simple posible, ¿verdad? Bien, ya volvamos hacia acá y ya no necesitaremos la palabra shell, y llamaremos a la función adb shell.
Pero qué bonito. Muy bien, ya de esa manera agregamos el botón de remover FRP. Y por último, pero no menos importante, llamaremos el botón de remover Samsung Updates. O definiremos, mejor dicho, la función, el mismo. Vamos a copiar y pegar esto. Y aquí lo que vamos a hacer es, en nuestra clase estática ADB, vamos a definir una función para que nos desinstale los paquetes que queramos, de la manera más sencilla porque somos vagos. Bueno, hay una frase por ahí que dice que Bill Gates solía dar los trabajos más complicados a los programadores más vagos, porque resolvían la tarea sin gastar tantas energías. Bueno, eso dicen. Uninstall, uninstall APK. Así de fácil. Internal, static, void, adb, uninstall o remove APK. Creo que es más fácil. Aquí lo que vamos a demandar como parámetro es el nombre del paquete. Podría ponerle APK, pero paquete ya se ve más explícito. Bueno, lo que se ejecutará en el comando será, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, aquí arriba vamos a definir una variable constante string que se llamará success. Cuando yo defino variables constantes, siempre suelo utilizar las palabras mayúsculas. ¿Por qué? Bueno, porque de manera inconsciente pues, ya me dice, bueno, esto es una constante. Y aparte de eso, pues traigo esa maña desde que estuve programando C hace unos años. Muy bien, y tendrá ese valor. ¿Y para qué esto va a funcionar? Bueno, yo se lo voy a mostrar ahora. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a guardar una variable, resultado, el valor de ejecutar el proceso ADB-CMD. ADB-CMD realmente no retorna nada, pero eso lo vamos a corregir ahora. ¿De qué manera? Vamos a copiar y pegar. Y aquí vamos a cambiar el tipo de la variable a string para que se sepa que retornará un string. Y también tenemos un nuevo nombre que se llamará ADB-CMD-STR, el cual retornará lo que retorne la función cmd-str. Y eso es lo bueno y lo necesario del video de ayer, si no lo has visto, de tener ya esas funciones principales preprogramadas, porque así de fácil puedes crear otra. Ya fíjense que aquí lo que está ocurriendo es una nueva función, adbcmdstr, recibe como parámetro el comando que queremos correr, lcn en el dispositivo, aquí aquí hay un error, pero lo vamos a corregir ahora mismo. El error es que, sin lugar a dudas, se está examinando si el SN se encuentra vacío o no, pero al final luego de eso no ocurre nada. Bueno, vamos a corregirlo eso ahora mismo. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un string formateado y diremos, bueno, lo que tú vas a hacer primero es que me vas a mostrar la información del comando. ¿Qué es comando? El comando está vacío, pero si el SN no está vacío, el comando se transforma en rayita S, que dentro del ejecutador de la DB significa o tiene el significado de definir cuáles seriales específicamente estamos manejando para ejecutar el proceso. Esa es la explicación más simple. Y al lado tendrá el comando que se recibió a través del parámetro. Bueno, qué bueno que nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Copiamos eso, lo pegamos acá. Mi problema corregido. Y bueno, ya lo que se retorna es lo que retorna la función cmd-str. Que a diferencia de cmd no retorna nada. Y cmd-str adivina, retorna un string. Y así de fácil ya tenemos la definición completada.
Muy bien, aquí lo que haremos es guardar dentro de la variable resultado lo que retorne la función nueva adbsmdstr, la cual tendrá como parámetro lo que vamos a escribir dentro. Y bueno, ¿qué vamos a escribir dentro? Bueno, aquí tenemos, ¿cuál es el paquete que vamos a desinstalar? Bueno, que no importa. Package Manager, un install, /k, que es para que también la caché se vaya de vacaciones. Y el usuario 0. Como les decía ayer, las computadoras empiezan a contar desde el 0. Y en Android también ocurre lo mismo. ¿Adivinas qué? Es una pequeña computadora. So, el usuario 0 viene siendo el usuario principal del sistema. Tú podrías obviar esos parámetros finales, pero esa es la manera convencional, normal, de asegurarse de que se desinstale donde debería, ¿verdad? Um, mm, bueno, y al final lo que vamos a retornar será, se lo voy a explicar ahora. Muy bien, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fue lo que Stalin hizo? Bueno, lo que Stalin hizo fue que lo que vamos a retornar dependerá de que la variable en su variante con letras minúsculas, porque este método lo que hace es, en los strings, retornar el equivalente en minúscula del valor actual de esa variable. Si la variable dice hola con H mayúscula, pues todo dirá hola, todo dirá, todo será minúsculo. Luego se verifica con el método contains si ese resultado contiene la palabra success o contiene la palabra que tiene definida la variable success. Que la variable success tiene pues, la palabra success definida. Y ya, y de esa manera, porque fíjense que cuando uno desinstala algo a través del CMD, pues al final, pues le dice que si success o package not found y cosas por el estilo. Y bien, de esa manera ya tenemos el proceso o el método funcionando. Problemas técnicos. Momentico. Bueno, ya para asegurarnos de que el método se ejecute correctamente, lamentablemente cada tengo que hacerlo porque no puedo hacer las cosas a medias, vamos a analizar una segunda condición que será igual a pm disable user. Bueno, lo que ocurre es que en algunas versiones de Android, creo que de Android 8 en adelante, esta es la manera correcta de asegurarse de que un paquete se elimine. ¿Por qué? Porque hay algunos paquetes que son de sistemas que realmente tú no puedes eliminarlos, pero sí puedes inhabilitarlos y así que se vayan, ya saben a dónde. Así que el resultado sería igual a que la primera ejecución contenga la palabra success o que la segunda ejecución que se guarda en la variable result2 se guarde sea success. Pero vamos a cambiar el nombre de la variable. Vamos a decirle método número 1. Doble clic. Rename. Método número 2. Para que se sepan que realmente se están ejecutando dos métodos. Bien, volvemos acá a la aplicación. Le damos a remover actualizaciones Windows. Actualizaciones de los Samsung. Tenemos el nombre de la función. ¿Y qué vamos a enviar acá? Bueno, son dos funciones, son dos paquetes que principalmente se eliminan a la hora de quitar las actualizaciones de un Samsung. Removing Samsung Updates.
Y bueno, los dos paquetes los tengo acá porque... ah, ok, ya tengo el primero. Y ya tenemos el segundo. Fíjense que sin lugar a dudas, cuando ocurre el proceso no se sabe si se completó o no. Y eso lo vamos a corregir fácilmente. Vamos a regresar a la función principal. Y vamos a hacer que al final, siempre el programa, si no ocurrió ningún error, nos diga text done. Y el color será azul. ¿Por qué? Pues porque me gusta ese color. ¿Por qué no? Bien, ejecutamos el proceso. Colocamos esto a la derecha. Y si nosotros ejecutamos el proceso de reiniciar, ¡tarán! Dirá done. Pero al final, eso, pues, lamentablemente caso, es como si un político te diga que te ama. Nos está mintiendo. Vamos a corregirlo de la siguiente manera. Y es que vamos a abrir nuestro gran amigo Minimal ADB. No es ese Minimal. Este Minimal. Y en el Minimal ADB vamos a decir ADB Shell. ¿Y qué pasará? Que nos dirá que no hay ningún dispositivo conectado. No solamente eso, vamos a venir ADB Shell, no, perdón, ADB /S, hola, SLCN, Shell, y también nos dirá error, dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué yo hice eso? Bueno, porque sin lugar a dudas necesitamos ver el comportamiento del ADB desde el punto de vista del CMD para luego de analizar su comportamiento, llevarlo al C#, porque al final todas esas herramientas no simplemente se le ocurrió y fueron al grano, lo hicieron primero en el CMD. Bien, vámonos a la explicación de manera práctica. Vamos a copiar la palabra error. Y pues vamos a copiar ese resultado. Y vamos a venir acá. Vamos a colocar eso aquí. Y vamos a venir, vamos a colocar esto acá también. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esos dos errores? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer que el programa sepa cuando un dispositivo no está conectado. Pues de la siguiente manera. Este será nuestra constante porque ese es un mensaje predeterminado de toda la vida. String no devices será igual a, adivinen, ese mensaje. Y bueno, aparte de eso vamos a manejar este mensaje también de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener una variable que se llamará check de verificar o verify. Verify se oye más bonito. Verify será igual a lo que retorne esa variable. Y que al final siempre se analizará el resultado de la misma. ¿Cómo lo analizaremos? Check results. Será un proceso privado porque al final no nos importa que alguien más lo corra, solamente el método, la clase estática. Check result recibirá como parámetro el resultado y nos dirá que si el resultado contiene no devices, que es el error que ocurre cuando no hay absolutamente ningún dispositivo, o resultado, perdón, o, bueno, sí, resultado contiene
este error que está aquí arriba, pues la ejecución se detendrá. Pero ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo lo vamos a detener? Recuerden que dentro de la función principal, que es la que se encarga de que todo se encuentre en armonía, los botones se habiliten y inhabiliten, se verifica que no hayan excepciones o errores. So, lo que vamos a hacer es que si no hay ningún dispositivo, vamos a lanzar un error, excepción. ¿Cómo lo lanzamos? Bueno, usando la palabra lanzar, un nuevo, una nueva sección. La nueva sección tendrá dentro definido el mensaje non-device found. Creo que está bien explícito. Pero ¿qué pasa? Fíjense que no siempre el SN que nosotros tenemos seleccionado será hola. So, al final, ¿cómo, ¿cómo sabrá que hola está conectado o no? Pues nunca lo sabrá porque realmente lo que se verá analizado será el valor de SN. Y SN se recibirá a través del parámetro también. Sin lugar a dudas, hay maneras más óptimas de llevar a cabo este análisis haciendo uso del prefijo ref para usar referencias y todo eso de la ya mencionada tacañería de recursos al programar. Pero sin lugar a dudas, no vamos a enredar tampoco tanto la cabeza. Este proceso de verificar el resultado se ejecutará siempre y cuando se llame ADB-CMD para que todo se encuentre en armonía. So, bueno, aquí lo que yo hice fue que no solamente va a verificar cuando, no, cuando contenga el mensaje no device emulators found, sino también que verifique que el SN que se está enviando no se encuentre nulo o vacío, porque si no, no tendría sentido verificar este mensaje. Yo y mis detallitos. Bien, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y es verificar el check result. Check result se ejecutará y tomará como parámetro directamente lo que retorne la función cmdstr. Y el SN. Y así de fácil siempre se verifica la información. Hubiéramos podido copiar y pegar esto y pegarlo acá, pero lógicamente el plan es la reutilización del código y pues ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Creo que esto se podría estructurar para que no se vea tan enredado, pero hoy no estamos para perfeccionismo. Muy bien, se verifica el resultado. Aquí también vamos a verificar el resultado de este proceso, pero fíjense que aquí hay un detalle. Y el detalle es el siguiente: si nosotros verificamos el resultado del proceso y luego retornamos lo que retorne ese otro proceso, estamos haciendo la tarea doble. Solo lo que vamos a hacer es que vamos a definir una variable resultado, que en este caso sí la vamos a utilizar. ¿Por qué arriba no? Porque arriba no se retorna nada, en la de abajo sí. El resultado tendrá almacenado el valor de lo que retorna la función. A la hora de verificar el resultado, se manda la variable y a la hora de retornar el resultado, la variable también. ¿Cuánta tacañería, verdad? Bien, así de fácil. El ADB Shell no tenemos que hacer eso por la sencilla razón de que lo que se ejecuta es el ADB CMD y el ADB CMD ya se encarga de hacer eso. Y así los otros procesos. ADB Remove APK ya tiene su verificación y los reboots también tienen su verificación. Y fíjense que fácil. Uno implementa unas características en una función y ya las otras, como son panas de la función principal, no tienen que implementarla dos veces. Bien sencillo, ¿verdad?
So, de esa manera, en teoría, cuando Starlink le dé a reiniciar, el programa debería darse cuenta de que no hay ningún dispositivo, porque ya entiende la lógica de estos dos mensajes, este, y nos mostrará un hermosísimo error. Control V, compilamos, bien bonito, le damos acá, le damos a autodetectar y le damos a iniciar, y qué bonito, error non-device. Está casi perfecto si no fuera porque esto debería mostrarse en color rojo. Vamos a reboot. Y aquí vemos que nosotros en ningún momento hemos definido el color, lo que hace que se llame la segunda función, que es la que tiene de manera predeterminada el color negro. Errores de novatos. Muy bien, aquí vamos a definir el color rojo, que viene predefinido. Y fíjense, solamente haciendo un énfasis, aquí si nosotros vemos, tenemos funciones que tienen el mismo nombre, y esto se llama sobrecarga de funciones, que ocurre o funciona siempre y cuando los parámetros que reciben las mismas, aunque tengan el mismo nombre, sean diferentes los parámetros. Fíjense que la primera no recibe ninguno, la segunda recibe dos y la tercera solamente recibe uno. Y eso hace que sea posible el uso del mismo nombre para diferentes órdenes. Bien, vamos a compilar. Vamos a llamar a la función, a abrir la herramienta, aunque también la llamaremos. Y si le damos a reiniciar o reboot, ¡tarán! Dispositivo no encontrado. Y miren qué bonito, ya todo se encuentra como debería. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, vamos a averiguarlo. Si venimos acá, le damos a remover Samsung Updates, le damos a ADB Remove APK, y esta está ejecutando este método. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto desde el CMD y cómo podemos corregir este problema. Ya para culminar el vídeo, ¿verdad? Perdón. ADB shell pm uninstall con Starlink paquete. Y bueno, sin lugar a dudas se está ejecutando el proceso y lanzando ese error, pero ¿por qué no se está manejando de la manera más adecuada? Bueno, vamos a pensar un poquito y a darle pausa porque no tenemos todo el día. Problema resuelto, casi casi. Lo que ocurre es que cuando estamos llamando a la función de ADB Remove APK, realmente deberíamos agregar la palabra shell acá, porque realmente no es el comando adbpm, es adb shell pm, que significa package manager, y luego etcétera, etcétera, etcétera. Ya de esa manera, en teoría, el problema debería estar resuelto. Aquí le damos a remove Samsung. Sí, funcionó. Claro que sí. So, de esa manera ya tenemos una herramienta con sus mensajitos básicos, botones bien comunes y un poquito más llamativa que la de ayer, sin lugar a dudas.